con el viceministro de Justicia, Rubén Maciel. Doctor, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia. Doctor, queríamos conocer detalles de lo que fue la reunión que tuviste con el coordinador de jueces penales de garantías, también con la directora de Derechos Humanos, Nuri Montiel, en el marco de alguna manera también de sentar una mesa, un diálogo a fin de evitar el abuso de la prisión preventiva que quieras o no repercute en los diferentes penales de nuestro país. Y la verdad, la reunión que tuvimos hoy ya es secuela, digamos, de una comisión que se originó el año pasado, precisamente para en su momento tratar los casos de prevenidos que se hallaban hacinados en las comisarías. El origen de esa comisión permitió el análisis de varios autos de prisión y con la finalidad de evaluar un poco cómo se viene aplicando la prisión preventiva, que como bien decís, es lo que provoca esa gran cantidad de personas prevenidas que conforman la población penitenciaria actualmente y que representa más del 70%. Continuación de eso, bueno, se tuvo cada parte, representante de cada entidad, incluso del mecanismo nacional de prevención de la tortura, fueron expresando sus puntos de vista y propuestas como para ir abordando esta problemática. Doctor, Raúl Ramírez te saluda. Doctor, ¿y Sí. cuáles son los resultados de esos análisis que se hicieron? ¿Cuáles son las razones más utilizadas para disponer la prisión preventiva de las personas, doctor? Bueno, justamente nosotros evaluamos las acciones y evaluamos el problema. Si asumimos, tomamos un término médico, ¿verdad? Existen acciones que son paliativas en el sentido de tratar solamente la sintomatología y otras acciones que buscan resolver el problema, o sea, buscar la causa y solucionar. En relación a eso, son varios los aspectos. La cuestión de la aplicación de la prisión preventiva responde a una arista, por ejemplo, el grado de independencia que tiene el juez dentro de todo el sistema actualmente vigente. Lo segundo son los referentes a los estereotipos y las presiones que también se dan desde la sociedad y también a través de los medios de prensa en relación a determinados hechos. Y lo tercero es la rigurosidad en cuanto a la valoración de los elementos que efectivamente justifiquen, primero, la existencia de un hecho punible grave y la participación del imputado. Lo segundo, la existencia de elementos que hagan efectivamente presumir un peligro de fuga. Y lo tercero es la existencia de elementos que hagan presumir la existencia de un peligro de obstrucción de un acto concreto de la investigación. Al leer las resoluciones, uno se percata de que esos aspectos de repente son asumidos de manera casi mecánica, ¿verdad? Entonces esa es otra cuestión también que incide, aparte de lo que yo le denomino al menos hábitos inquisitivos, que tiene un arraigo histórico-cultural muy importante en todo nuestro sistema judicial, no solamente en el ámbito penal, en donde la tendencia siempre es más punitivista, es decir, anticipo yo la aplicación de la prisión preventiva incluso con ánimos punitivos, ¿verdad? No meramente cautelares. En este caso serían frases rutinarias como que no tiene arraigo o que es una etapa incipiente del proceso, doctor. Efectivamente, y justamente sobre eso se habló. Obviamente, cuando se inicia el proceso con la presentación del acta de imputación, es siempre incipiente el inicio de la investigación. O sea, no puede ser otra, ¿verdad? Salvo que se elimine esa figura de esa vinculación temprana al proceso que se da a través del acta de imputación y directamente, como tiene el sistema procesal de la provincia de Chubut, por ejemplo, que la vinculación se da con la presentación de la acusación. Entonces, obviamente con la presentación de la acusación, sí ya se encuentra el órgano requirente, el Ministerio Público, con elementos mucho más contundentes de cargo y sí, obviamente ahí puede justificar con mayor razón la necesidad de la aplicación de una prisión preventiva. Doctor, ¿se podría decir que estos argumentos son el común denominador de la mayoría de los jueces?
o de los fiscales Efectivamente, que solicitan en este caso. efectivamente, de las resoluciones que son todavía muy pocas considerando el universo de casos, sí, encontramos como argumentos recurrentes. La expectativa de pena, que la investigación es incipiente, de que existe el peligro latente de obstrucción a un acto de investigación, pero no se especifica cuál y en qué sentido. Sí, tal cual como decís, son comunes denominadores que uno encuentra, ¿verdad? Doctor, ¿es cierto que inclusive hay personas privadas de libertad por hechos como omisión de auxilio? Sí, en el listado encontramos personas que estaban privadas de libertad por el delito de omisión de auxilio. También personas que estaban privadas de libertad por haber violado la cuarentena, que es en realidad una construcción jurídica en base a lo que establece el decreto sanitario conjuntamente con la ley 716, que establece la obligación de cumplir. Pero ahí vemos la siguiente modalidad también. Suelen combinar, y digo combinar entre comillas, con otros delitos como el de resistencia, y bueno, y así se van justificando, digamos, estos autos de prisión. Prácticamente hacen un concurso ahí, doctor. Hacen un concurso, pero al leer el dato fáctico en aquella resolución donde dan una descripción, digamos, la calificación puede ser un poco cuestionada, ¿verdad? Pero se entiende, justamente en la conversación que se tuvo también mucha conciencia del posicionamiento del juez en todo en nuestra organización actual, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, la idea es que esta comisión pueda establecer criterios como para que se pueda recomendar que la aplicación de la prisión preventiva sea efectivamente en casos estrictamente necesarios. Doctor, vos decías que referente a estereotipos, presiones sociales, la prensa, el jurado de enjuiciamiento, eso yo lo agrego. ¿Eso serían, a eso te referís, que hay presiones en los jueces? Y son todos los factores, Raúl. O sea, uno no puede desconocer de que dependiendo del tipo de hecho y qué repercusión tiene en los medios, eso pueda incidir en una decisión, ¿verdad? Eh, el juez no está solo digamos, en la institución, ¿verdad? Forma parte de una sociedad, es obviamente objeto de valoración, de crítica. Hay que tener en cuenta también de que existen muchos buenos jueces, pero también tienen el temor de ser señalados por una decisión que, digamos, no se entienda, porque una cosa que se resaltó es que la aplicación de medidas alternativas no significa impunidad, ¿verdad? Hay que mejorar también la comunicación. La propia sociedad tiene que entender de cómo, en qué casos se justifica, y como dice, ¿verdad? Si se le aplica una medida alternativa, eso no significa que quede impune. Obviamente acá lo importante es que la investigación concluya que haya un suficiente elemento y que termine condenado y que efectivamente ingrese al sistema penitenciario, pero en calidad de condenado, para cumplir una pena privativa de libertad. No como estos 70% de nuestra población que ingresa en calidad de prevenido, y muchos de ellos egresan, pero ya no vuelven como condenados. Por eso nuestra población de condenados se mantiene en el orden de menos de 4.000 personas, ¿verdad? Eso quiere decir que al no egresar como condenado, quiere decir que fueron absueltos. O fueron absueltos, o lograron una salida alternativa al juicio oral, o fueron sobreseídos. Ya. Y cuando habla usted, doctor, de el grado de independencia del juez, ¿a qué se refiere? Es básicamente eso, ¿verdad? Que sus fallos no sea consecuencia de una acción o disciplinaria o de destitución. Ah, ¿qué sería del jurado de enjuiciamiento, verdad? Jurado de enjuiciamiento, o también los órganos superiores, que una ley del Código de Organización de que también ejerce poderes disciplinarios la propia Corte, también los tribunales de apelación, ¿verdad? Entonces, si efectivamente hay una conducta sospechada de corrupta en el marco de un fallo, y pues que se investigue en relación a eso, ¿verdad? Eso acá no se pretende que obviamente se otorgue un manto de impunidad a las decisiones de los jueces, ¿verdad? Sí que gocen de esa independencia,
Y bueno, entre varios otros factores, ¿verdad? Como te decía, un tema complejo, un tema que también nosotros lo venimos trayendo de nuestro propio modelo procesal. Hay que recordar que prácticamente 200 años rigió un solo modelo procesal aquí, ¿verdad? Y despojarse un poco de esos hábitos tiene sus obstáculos y también lleva su tiempo, ¿verdad? Doctor, perdón, ¿verdad? Sí. Doctor, por lo que veo, usted analizaron solamente los fallos judiciales y no hicieron un análisis también de las peticiones de los fiscales, porque ellos son los que requieren medidas cautelares de carácter real, vamos a decir, privativa de libertad. Y a veces, normalmente en una página ya tienen toda su imputación y piden prisión así medio alegremente. ¿Eso no hicieron ustedes Claro. un análisis? Sí, sí, se hizo. Pero finalmente, Raúl, tenemos que tener en cuenta de que hay un actor dentro de esa trilogía, acusación, defensa, juez, que es el que tiene que poner coto ante un requerimiento infundado. Ah, ¿qué sería el juez? ¿Cómo? ¿Qué sería el juez el que tiene que Claro, claro. Imagínate que sea un trámite privado, ¿verdad? Y yo como demandante puedo peticionar una medida cautelar absolutamente descabellada. Eso no significa que el juez me tenga que otorgar. Ya, que es lo que de repente se hace también porque el fiscal dice, yo pedí prisión, dice, y de repente es un hecho Y ahí está punible la delito, comunicación, exacto. Claro, no porque es ni ¿qué pasa en crimen, esa ¿no? dinámica de esa comunicación? Hay como un traslado de responsabilidad. Supongamos ocurre un hecho a raíz de que una persona que tendría una medida alternativa a la prisión comete otro hecho punible. Y ahí inicia, bueno, ¿quién es el culpable? Entonces, el fiscal que requirió la prisión dice, yo pedí prisión, el juez no dio, ¿verdad? Sí, El juez exactamente. probablemente va a decir, no, pero si no había fundamentos. Entonces, pero toda la discusión va como que la aplicación de una medida cautelar es lo que previene o no la comisión de un delito. Pero si estamos en esa lógica, estamos en la lógica de la medida cautelar como medida punitiva o preventiva. Y ahí vamos pensando digamos, en un sentido contrario a lo que nos plantea la Constitución. La Constitución nos dice que la prisión preventiva tiene que tener un carácter meramente procesal. Ahora, si yo quiero hablar de medidas para evitar o prevenir la comisión de delitos, yo no tengo que hablar de las medidas cautelares, tengo que hablar de otras medidas. ¿Me explico? Claro. Doctor, en este caso, la mentalidad inquisitiva de la sociedad, por lo menos es lo que yo pienso, ¿verdad? Y le consulto a Uh-huh. usted, ¿no sería un factor determinante también? Porque el paraguayo cree que si una Claro, persona no va preso, no hay justicia. claro, por supuesto, Raúl. Y por eso, sí, sí, yo muchas cosas sí le planteo a mis padres, ¿verdad? Y obviamente en la mentalidad de decir, no, pero y va a quedar impune. Pero no se trata de la impunidad. Es porque justamente está vigente en la sociedad esa idea de que prisión es justicia y prisión preventiva, ni siquiera la prisión que es para ejecutar una pena privativa de libertad. Y por supuesto que eso incide. Nosotros no venimos de Marte, ¿verdad? Obviamente procedemos en la misma sociedad y a nosotros también eso nos influye y tenemos nuestros sesgos, ¿verdad? Doctor, ¿y esto cómo va a continuar? ¿A qué se quiere llegar? ¿Cómo se va a tratar de modificar este tipo de actuaciones a nivel jurisdiccional? Bueno, ir fortaleciendo estos debates porque esto permite poner realmente sobre la mesa toda la problemática y sobre la base de eso distinguir las medidas que son como para resolver el problema y las medidas que son paliativas, ¿verdad? Entonces ahí las medidas que son más de fondo obviamente van a demandar más tiempo, más esfuerzo y la intervención de otros actores de toda de nuestra estructura estatal, ¿verdad? Porque si hay cosas que modificar, bueno, pueden incluso motivar o reformas constitucionales o modificaciones legislativas, obviamente eso implica la intervención de otros actores. Y otras medidas están, digamos, un poco más dentro del ámbito de competencia de las instituciones que participan, pero que somos conscientes de que tienen un efecto paliativo. Todas las medidas para ir depurando las causas
agilizando o promoviendo la revisión de oficio de las medidas cautelares son medidas paliativas. No resolvemos todavía la cuestión de fondo y bueno, para eso el primer paso es tener conciencia de todos los elementos que inciden en eso y ir, la idea con esta comisión es planteando cuestiones concretas, ¿verdad? Entonces, ir ampliando también el debate, también tener todo un plan de comunicación porque tenemos que llegar también a la ciudadanía y bueno, es una tarea bastante ardua, ¿verdad? Doctor, se habla de que habría una acordada donde la Corte daría pautas para, por lo menos, analizar para los jueces, para que analicen al dar medidas cautelares. ¿Tiene información? Sí, la Corte está a través del equipo técnico que le asesora. Ellos están trabajando también en una acordada como para contribuir a mejorar, digamos, el análisis al momento de la aplicación de una medida cautelar. Efectivamente, esa es una medida bien concreta que ya está tomando la iniciativa la Corte. Y con respecto a los jueces, doctor, ¿cómo toman ellos ese análisis? Porque prácticamente vos le estás pisando, le estás diciendo, mira, vos haces esto así nomás, ¿verdad? ¿Cómo toman ellos de repente la crítica con respecto a sus fallos? Mira, primero nosotros con ellos, lo que nosotros estamos señalando no es una atribución de responsabilidad. Lo primero es saber dónde están ubicados y justamente al hablar con los jueces nosotros entendemos la situación en que se encuentra un juez que de repente pueda recibir un pedido de informe de parte del jurado de enjuiciamiento o que tenga que resolver un caso que tiene mucha repercusión mediática. Entonces, la idea es, y en eso coincidimos justamente con los jueces que estuvieron presentes, es plantear también eso y ver, ok, estamos aquí, esta es nuestra estructura, ¿qué podemos hacer en ese sentido como para otorgarle un poco más de garantía, valga la redundancia, digamos, a los jueces penales de garantía? Y bien, muchísimas gracias, doctor, muy amable por todas las cuestiones que nos dijo. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Te informó PDS Radio TV Digital.